Entonces, vamos a empezar con la presentación de este libro. Martín Reynoso es un referente absoluto de mindfulness en Argentina. En Argentina hay varios referentes, pero yo creo que Martín es seguramente quien mejor recoge toda esta visión de mindfulness, también por su trayectoria biográfica. Él es psicólogo, es hijo de filósofos. Ha difundido extraordinariamente mindfulness desde los periódicos del país, como el diario Clarín, referente en toda Latinoamérica, o también Charlas TED. Y no es este el primer libro que escribe, pero sí que es un libro que vamos a tener muy accesible en España, gracias a Editorial Sigue Lantana, y que nos acerca a una visión muy específica sobre mindfulness y su aplicación al entrenamiento emocional, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, Martín, cuál es la filosofía del libro, cuál fue tu interés, ¿no?, a la hora de escribirlo, qué querías transmitirnos, y luego dejaremos algún tiempo para preguntas tanto de la mesa como de mí mismo. Ok, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, creo que el principal interés o la principal motivación cuando uno escribe es entenderse uno mismo, ¿no? Alguien dijo, creo que fue Rogers, que dijo, toda teoría es una autobiografía. Yo diría, todo libro es una autobiografía, todo lo que uno hace es una autobiografía porque siempre uno está intentando encontrarse a sí mismo a través de su producción, a través de sus frutos. Algo que me pasó después de los 40 años fue, no estoy tan lejos, estoy a los 50, pero cuando pasé los 40 empecé a darme cuenta que había muchas cosas que se tambaleaban adentro mío y que me empezaban algunas a derrumbarse. Y quizá por algunos le llamaran la crisis de los 40. Lo que yo descubrí es que de alguna forma estaban empezando a ocurrir algunos cambios fuertes de búsqueda de autenticidad y de cambio en mí. Y que eso me estaba conectando de otra manera con mi vida interior, con mis emociones. Y que había perdido mucho tiempo, o quizás no era pérdida de tiempo, era simplemente el rodeo que hay que hacer para llegar a una mayor autenticidad. Y mencionando este autor que recién hablaba en la charla, Javier, con Ramiro Calle, hablaban de Hermann Hesse. Hermann Hesse tiene un libro que no sé si lo han leído, se llama Demian, que es un clásico, ¿no? Y empieza con esta frase, dice, quería intentar vivir aquello que tendía a brotar espontáneamente en mí. ¿Por qué habría de serme tan difícil? ¿No? Eso dice Germán, como diciendo, yo siempre supe lo que quería, yo siempre sabía por dónde quería ir o qué quería, hacia dónde quería dirigir mi vida, pero ¿por qué me costaba tanto eso? Y eso tiene mucho que ver con que no nos conocemos emocionalmente, no conocemos nuestra vida emocional, y creo que un poco los highlights de este libro, este librito, que es casi una edición de bolsillo porque la realidad es que es un poco una descripción de una búsqueda en el programa que estamos trabajando en Argentina, que es un programa de bienestar emocional, que recoge algunas cosas muy valiosas de otros programas, pero tiene algunas cuestiones muy nuestras. Es el poder reconocer algunas cuestiones que a veces no se hablan de las emociones. Por ejemplo, una de las cosas de que no se hablan es que las emociones cada vez más sabemos que no son universales totalmente, ¿no? Que hay como algunas cuestiones que pueden ser como más marcadas a nivel cultural quizás, pero las emociones son singularísimas, subjetivísimas y se construyen, ¿no? Se construyen a partir de una serie de factores que yo los intento explicar ahí, siguiendo un poco una visión constructivista de lo que son las emociones, pero esta tendencia de lo que trabajó por algunos años, por muchos años, quizá más de lo que hubiera sido necesario, la psicología es que las emociones no son universales totalmente, ¿no? Hay como un aspecto muy personal, y a eso yo le llamo que uno tiene que volverse un sommelier de sus emociones, que en algún punto va a ser en algún momento el título del libro, pero bueno, me lo censuraron. No, estuvimos hablando con Carlos, el editor, y dijimos quizás es más práctico llamarlo así, pero a mí me gustaba mucho la palabra esta, sommelier. ¿Saben lo que es sommelier, no? Bueno, Carlos decía que la gente no sabe mucho qué es sommelier, pero parece que sí. Pero este es un grupo muy especial. Este es un grupo de avanzada. Bueno, en Argentina todo el mundo sabe qué es un sommelier. ¿Será que somos más vitivinícola? No sé. Pero un sommelier es claramente una persona que, si ustedes se fijan, tiene un contacto de mucha motivación e intención a saborear un vino, pero al mismo tiempo que tiene esa motivación y esa profundidad observacional y atencional, tiene una objetividad clara. No es que se casa con lo que está haciendo. Es decir, si se da cuenta que el vino no es bueno, lo va a decir. Este vino tiene un tono de madera un poco fuerte. Este vino tiene, no se casa con lo que hace cuando conecta con la bebida.
con ese traguito de vino que ingiere. Bueno, un poco la idea nuestra es esa, que uno tiene que conectar plenamente y con un movimiento interno profundo hacia uno mismo, pero también tiene que mantener cierta objetividad, cierta observación consciente de lo que está sintiendo. Y eso no se nos enseña y eso no lo aprendemos a hacer. Y otra cosa que me parece muy importante, que también está con el libro, por eso le dedico atención a los estilos emocionales de Davidson, es que todos nosotros tenemos como un carro emocional, si podemos llamarlo así, una base, un estilo emocional ya muy marcado, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de las prácticas meditativas, de las prácticas contemplativas o de aprender mindfulness, muchas veces no sabemos cuáles son esos estilos emocionales que tenemos. Y creemos que la práctica simplemente va a operar de la misma forma en cualquier persona, sin mayor diferenciación. Y la realidad es que si uno tiene una base, por ejemplo, muy ansiosa, ¿no? Emocional muy ansiosa, de preocupación o de una cuestión así muy aprensiva, la práctica no va a impactar de la misma manera que una persona que tiene una cualidad emocional, una característica emocional mucho más conectora, mucho más calma, mucho más de presencia. Entonces, los estilos emocionales, la base, el carro que uno conduce, es importante conocerlo, ¿no? Yo creo que eso también es muy valioso conocerlo. Y luego, por supuesto, está un poco la explicación de lo que son los que yo considero como dos procesos o dos aspectos muy valiosos de las prácticas contemplativas con las emociones, que son la regulación emocional de las emociones aflictivas, y ahí hablo de algunas familias emocionales, si es que podemos hablar de familias emocionales, y lo que es el cultivo o la práctica del altruismo, del heartfulness, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito la descripción de este camino en el cual trabajé durante algunos años. El primer libro que saqué fue uno que se llamó Mindfulness, la meditación científica. Básicamente daba cuenta de un proceso de 10 años de trabajo en un instituto de neurociencia donde yo estuve. Este da cuenta de unos 5 o 6 años de trabajo en este nuevo programa que estamos implementando en Argentina. Porque yo siempre soy de la idea de escribir sobre cosas que uno está haciendo y que tienen de alguna forma algunas evidencias o al menos que uno va poniendo en juego diariamente, ¿no? Así que, bueno, de eso trata un poco el libro. ¿Cómo cambian las emociones en la persona que practica mindfulness durante años? La verdad que lo que uno va observando es que si la práctica es como decíamos, como decía también acá que lo mencionaba Ramiro Calle, si la práctica es auténtica, si uno se sigue a sí mismo y si uno continúa como de alguna manera esta búsqueda personal, yo creo que va generando cambios importantes, ¿no? Pero a mí me pasó algo que les quiero contar, por eso en el libro también algo menciono, que yo los primeros 5 años de mindfulness que estuve haciendo, logré una primera etapa que podría llamar de primera conexión conmigo mismo y de mucha estabilidad. Y de alguna forma me quedé en ese tiempo, un par de años, en ese estado de cierto confort, de cierta comodidad, y solo después de ciertos tropiezos y de ciertas cuestiones de búsqueda personal, empecé a encontrar nuevamente en la práctica compasiva, por ejemplo, nuevos canales de aprendizaje, nuevos espacios de aprendizaje. Y sobre todo, bueno, yo hago mucho también Vipassana, ¿no? Vipassana, la tradición de Uba King. Y empecé como a encontrar otros desafíos y otros caminos que no estaba abriendo en mí. Entonces yo creo que esto de seguirse a sí mismo en el tiempo permite que uno vaya generando algunos cambios, y yo creo que los cambios más importantes de la práctica meditativa es esto de ser más auténtico, de poder conectarse mejor con uno mismo, por supuesto de lo que ya sabemos por investigación, que mejora lo atencional, mejora el manejo de las emociones aflictivas, genera una disposición y una actitud de más conexión con los demás. Eso también creo que es bastante evidente. Y bueno, algo de eso también menciono cuando hablo de los cambios que puede producir la práctica, ¿no? Cambian las emociones, pero las emociones sabemos que se producen en un contexto relacional. ¿Cambian las relaciones también de la persona que medita, las relaciones interpersonales? Bueno, eso depende, si me estás preguntando de un programa de 8 semanas, depende. Por ejemplo, nosotros hicimos una investigación una vez,
una de las poquitas investigaciones, porque no nos dedicamos a eso, pero cuando estaba en el Instituto de Neurociencia, trabajamos sobre el tema de la parte de regulación emocional y aplicamos un test que es bastante conocido, ¿no? En el tema de regulación emocional, que es el ver cómo la persona va trabajando con sus emociones en un programa de 8 semanas. Y lo que observamos es que no había en ese test, no demostraba cambios significativos en las personas. Y en ese momento hicimos como una interconsulta, como un intercambio con gente de la Universidad de Nueva York que estaba trabajando en eso, y me dice este psicólogo con el que estuvimos hablando, me dice, lo que pasa es que ese test lo que mide son cuestiones que tienen que ver con cosas que el mindfulness, a priori al menos, en un programa de 8 semanas no produce, ¿no? En principio. Por ejemplo, una de las conductas era, cuando me siento mal, busco ayuda en mi red o busco ayuda en personas externas, ¿no? Y en un programa de 8 semanas probablemente hay como cambios de ese tipo que no se consiguen quizá al principio, ¿no? Y que solo demandan más tiempo de práctica. Entonces, por ahí diferenciar lo que es un programa a veces y lo que es la práctica sostenida con el tiempo, ¿no? A veces, yo creo que ese también es otro tema que a veces nos cuesta un poco a los quienes enseñamos mindfulness, aceptar el alcance de lo que hacemos y el impacto de lo que hacemos, porque muchas veces hay cambios que van modelándose en nosotros que llevan mucho más tiempo. Hicimos una investigación, que esa fue la primera que publicamos en Behavioral Science, que era sobre la capacidad de detección del ritmo cardíaco del practicante de mindfulness, ¿no? De un programa de 8 semanas. Eso se llama la hipótesis de heartbeat detection. Darme cuenta cómo va el ritmo de mi corazón entre una persona que hace mindfulness en un programa de 8 semanas y uno que no. Y nos dio luego de resultado que no había cambios significativos en eso. Es decir, una persona que hace 8 semanas de práctica no conecta mejor con el ritmo cardíaco que una persona que no hace mindfulness. Justo sobre ese tiempo, Kabat-Zinn está publicando un estudio muy similar, y cuando le pregunté a Mathieu Ricard en una conferencia, le digo, ¿por qué entonces nos dio esto así? Y me dice, porque en mindfulness no se practica eso. En mindfulness uno no practica para aprender a conectar con el ritmo cardíaco. Esa es una habilidad muy específica y quizás un meditador de larga data puede llegar a desarrollar ese skill, esa habilidad. Pero en principio eso no se practica en mindfulness. Entonces, creo que a veces tenemos que tener cuidado con esto del impacto que tiene a veces la práctica, si es una práctica sostenida en el tiempo realmente, o si es una práctica simplemente que no es cosa menor, de un programa de 8 semanas o de un tiempo breve, ¿no? Eso me parece que es como muy importante diferenciarlo, que las prácticas contemplativas yo creo que van generando cambios como long term también, ¿no? Como más con el tiempo, ¿no? Sin duda, es un estilo de vida, ¿no? No, Tal cual. No van a producir un cambio especialmente importante. Ya para ir terminando, ¿por qué deberíamos leer tu libro? Porque es lindo, porque es valioso. No, yo creo que esto que es la búsqueda mía personal y esto que les mencionaba como aspectos importantes del libro como búsqueda personal, puede ser valioso para ustedes, como probablemente se encuentren a ustedes mismos en las búsquedas mías también, ¿no? Creo que cuando uno lee un libro también es eso, es que el libro te lee a vos, de alguna forma, ¿no? Ese es el camino, que haya un encuentro, y en cierta medida creo que en algunas partes del libro puede haber momentos de encuentro de ustedes con el libro. Y si te parece, si me permitís, para cerrar, leerles un poema, porque a mí me gusta escribir también. ¿Cómo no? Y entonces aproveché en algunos momentos, como hablamos de emociones, a leer algunas cosas. Algunas de las cosas que me pasaban con las emociones, y esto también lo menciono en el libro, es que por momentos yo sentía como un flujo compasivo, de conexión, de bondad. Y a veces me pasa en mi vida hoy en día, ¿no? Y por otros momentos ese flujo no es así, no funciona de esa manera, no se despliega de esa manera, sino que me siento más duro, más cerrado, más desconectado, que eso es lo que siempre trabajo, en poder como aceptar esos flujos internos. Y entonces un poco este poema tiene que ver con eso, ¿no? Se llama Demasiado humano. A veces cierro la pesada puerta de mi corazón contra mis narices. Me repliego herido, entumecido. Me camuflo en ideaciones que distraen, en imágenes sediciosas que alienan mi sentir. Se palpa duro, se siente amargo, pero me encapsulo radioactivo. Otras veces abro la puerta de par en par, bebo bocanadas frescas de vida plena. Siento el cosquilleo suave de mi vientre y la luz cálida brillando mis mejillas. Mi mente hace silencio cómplice. Mi vida va entre estas aguas.
Siento que navego entre uno y otro estado, que por momentos me erijo íntegro, compasivo, conectado. Otras me reconozco endurecido, secuestrado de mi sentir, poseído. Quiero aprender a navegar en estos mares. Quiero amar los vaivenes furiosos o las rítmicas danzas de mi existir. Y aunque un día me sienta pleno y me expanda, floreciente, luminoso, quiero recordarme vulnerable, quiero saberme incierto, humano, demasiado humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Aparte de maestro de mindfulness, poeta, ¿no? Yo creo que una buena mezcla. Damos por terminada pues esta presentación del libro. Invito a quien quiera que lo lea. Realmente yo creo que nos puede ayudar mucho a todo lo que es el manejo de emociones. Y vamos a dar paso a la mesa sobre cuál es la situación de mindfulness en Latinoamérica.